Guiones y guionistas, capítulo 593. Hoy vamos a contestar a vuestras preguntas, sobre todo una sobre inteligencia artificial y sobre los derechos de autor, ¿no? ¿Quién tiene los derechos de autor de algo generado por la inteligencia artificial? Bueno, pues hoy vamos a reflexionar sobre ello en el podcast. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del inteligente mundo de los guionistas y el artificial arte de los guiones. Como os decía en la presentación, hoy continuamos con una de vuestras preguntas que me ha gustado mucho porque realmente es un tema que está abierto, es un tema que estamos viviendo todos ahora, ¿no? Y es el tema de la inteligencia artificial, que es algo que están haciendo y que, bueno, pues se compara con el nacimiento de Internet o de la máquina de vapor, ¿no? Por hablar de la revolución industrial, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ello ahora, pero bueno, ya sabéis que me podéis enviar todas vuestras dudas a través de la web o las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, por Discord, los que estáis suscritos a la plataforma. Bueno, como queráis, vosotros lo vais enviando y a mí, de una forma u otra, me llegará. Y bueno, yo os iré contestando aquí, pues una vez al mes. Los que están suscritos, pues en el canal de Discord, contestamos con mucha más rapidez. De hecho, ahora, por ejemplo, mañana miércoles 29 de marzo, tenemos una quedada, ¿no? De los que estamos allí en Discord, los suscritos a la plataforma, que, bueno, una vez al mes, siempre cuando acaba el mes, pues quedamos para vernos las caras, para ponernos al día, para hablar de nuestros proyectos. Porque sí, eso es una de las cosas buenas que tiene estar en la plataforma, que, bueno, yo voy a estar ahí, me vais a poder preguntar lo que queráis, vuestras dudas de vuestros proyectos, sin necesidad de tener que estar pagando una consultoría. ¿No? Que bueno, pues las consultorías, las mentorías tienen un precio y aquí todos los que estáis suscritos, bueno, pues nos vamos a ver ahí cara a cara y cualquier duda que tengáis, pues intentaremos resolverla entre todos. Eso es una de las patas del proyecto, la comunidad, ¿no? Que nos conozcamos, que resolvamos las dudas, que nos ayudemos unos a otros, y la otra es la formación, esa plataforma que está en cursosdeguion.com en el cual, bueno, pues está todo el conocimiento habido y por haber para aprender a escribir guiones. Ya tenemos 90 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas y con la suscripción accedes todos a la vez. Y de hecho, ya para que veáis a qué nivel estamos, existe un curso de inteligencia artificial para guionistas. Sí, hace, pues yo que sé, menos de 5 meses que nació el chat GPT, pero bueno, aquí ya tenemos un curso en el cual vemos cómo podemos utilizar esta herramienta, porque la inteligencia artificial es un tsunami que lo está moviendo todo y que lo va a arrasar todo, y bueno, es absurdo luchar contra ello y decir, no, no, no quiero saber nada, taparse los oídos. Lo que tenemos que hacer, por lo menos bajo mi punto de vista, es aprender a surfear, aprender a manejar esa herramienta y bueno, al fin y al cabo siempre van a hacer falta guionistas pues para pedir los prompts, para pedir ciertas órdenes a las inteligencias artificiales, también va a hacer falta guionistas para analizar el resultado y bueno, como estamos viendo en el curso, como guionistas lo podemos utilizar en muchas de nuestras fases del proceso. Hoy vamos a hablar mucho de inteligencia artificial y de derechos de autor, pero bueno, es eso, tú lo puedes utilizar desde hacer brainstorming hasta, por ejemplo, en la clase número 9, que es la que subimos esta semana, estamos analizando cómo podemos crear escaletas utilizando la inteligencia artificial y vemos en directo cómo crear escaletas de cortometraje, de largometraje o de serie. Todo esto lo hacemos, bueno, yo estoy conectado y bueno, pues ahí voy haciendo pruebas y vamos viendo el resultado para que luego, bueno, pues tú lo utilices con tus proyectos. Bueno, ya sabes que si quieres ver este curso de inteligencia artificial para los guionistas, junto con 90 cursos más, o unirte a la comunidad para vernos cara a cara, lo único que tienes que hacer es suscribirte a la plataforma. El mejor dinerito que puedas invertir en tu formación o perfeccionamiento y desarrollo como guionista. Bueno, nos vamos ya con vuestras preguntas. Esta pregunta me la ha hecho Abraham por la web y bueno, Abraham es un suscrito a los cursos y me dice así. Hola, espero este mensaje te encuentre con bien. Sí, me encuentra perfectamente, Abraham. Gracias por poner todas estas herramientas en línea.
Atendiendo el tema de usar herramientas con inteligencia artificial, te exhorto a que hagas mención dentro del curso, dado que están surgiendo muchas dudas respecto a la autoría y el debido registro de las obras asistidas con la IA. ¿Cuáles son las implicaciones legales de utilizar dichas herramientas para la creación de nuestros contenidos y cómo funcionaría? Dado que uno pensaría, como cuando haces investigación en un buscador cualquiera, ya que prácticamente es lo mismo, pero acelerado millones de veces, que sigue siendo tu autoría, ya que funciona como un asistente de escritura, pero ¿cómo saber si las leyes lo piensan así? Y por lo menos a mí, me aleja de hacer uso de las herramientas ya que no sabemos cómo reaccionen las plataformas cuando lleguen esas nuevas historias creadas por la IA. Pongamos un ejemplo. Estamos en un cuarto de escritores y uno avienta la pregunta ¿qué pasaría si este personaje hiciera X o Y? Los demás escritores avientan ideas y de ahí se siguen las preguntas hasta llegar una idea que se plasma en el guión. El autor sigue siendo el mismo en pantalla. No porque el asistente del escritor responda una idea y sea utilizada en el guión final, se le atribuye el crédito de co-guionista. Lo mismo funciona con la IA, o por lo menos me haría sentido que así fuera. Quedo atento a tu amable respuesta. Gracias por tu tiempo a leer este mensaje. Saludos cordiales. Bueno, Abraham, al revés, muchas gracias a ti por tu pregunta y además es súper pertinente porque todo esto es lo que se está debatiendo ahora. Es lo que se está debatiendo ahora, porque es una tecnología que es que tiene menos de 5 meses, que es una auténtica locura la rapidez que tiene y cómo, bueno, acaban de sacar ya el chat GPT-4 y cómo va revolucionándose continuamente. Y claro, el tema es que las leyes todavía no están hechas, se están haciendo. Con lo cual tu pregunta, obviamente, yo te voy a contestar una cosa hoy, pero dentro de 6 meses puede ser otra, dentro de un año puede ser otra y dentro de 2 años otra. O sea, no va a ser una pregunta definitiva y es algo en el que los guionistas vamos a tener que estar continuamente viendo porque, como vamos a ver hoy también ahora en el podcast, la respuesta no es la misma para Estados Unidos que para Europa, que para Latinoamérica, o sea, porque el mundo de los derechos de autor, para que se pongan todos de acuerdo, ¿no?, en cómo se trata, no va a ser algo que se va a hacer de un día para otro. Bueno, sobre el tema de los derechos de autor, porque aquí hay dos temas, ¿no? El tema es decir, bueno, vale, derechos de autor, ¿quién va a aparecer en los créditos? ¿No? Como tú bien dices, ¿quién va a aparecer en los créditos si tú has utilizado esa herramienta? ¿No? Porque, mira, para contestar directamente le he preguntado al ChatGPT, ¿no? Es decir, bueno, lo primero vamos a ver qué opina la inteligencia artificial sobre el tema, ya que está implicada, ¿no? Y le he hecho esta pregunta. ¿Tienen derechos de autor los guiones escritos por ChatGPT? ¿Quién es el autor legal de los textos generados por ChatGPT? Bueno, le he hecho este par de preguntitas y nuestro amigo ChatGPT me ha contestado. La respuesta a esta pregunta es compleja y depende de varios factores. En términos generales, los textos generados por ChatGPT no son elegibles para protección de derechos de autor porque el modelo no es una persona física y por lo tanto no tiene la capacidad legal de ser el autor de los textos que produce. Bueno, este es el primer dato ya importante, ¿no? O sea, no puede, o sea, no tiene la capacidad legal al no ser una persona de eso, de registrarlo a ChatGPT. Pero claro, ahora nos cuenta otras cosas que nos abre el debate. Porque dice contestando. En cambio, los derechos de autor pueden pertenecer a la persona que entrena y utiliza el modelo de lenguaje, como OpenAI, que es el de ChatGPT, o a la persona o entidad que solicita específicamente la generación de un texto y luego lo edita y lo modifica para su uso. Chan, chan, chan. Esta es la clave, ¿no? Claro, aquí nos abre dos vías. Es como diciendo, esto no se puede registrar a ChatGPT. No puedes decir de registro de autores, no sé qué, ChatGPT. Pero aquí te abre dos modelos, que es decir, uno, registrarlo a nombre de los que han hecho el programa, que son los que lo han entrenado, que eso decía, ¿cómo? Eso sería como, ¿cómo? ¿Registrarlo a nombre de los que han hecho el programa? ¿No? Que son los que lo han programado. Y la otra opción es registrarlo a nombre del que lo usa, ¿no? El guionista o a lo mejor un productor. Porque claro, un productor empieza a usar ChatGPT para buscar ideas y luego, bueno, con eso que lo ha buscado, le dice a un guionista, venga, va, escríbelo. Y entonces, a lo mejor se pone de co-guionista porque dice, no, la idea la he hecho yo. Que no la ha hecho él con el chat GPT, pero diciendo, no, esto yo lo he generado, con lo cual yo también soy autor, ¿no? Bueno, esto nos abriría los dos modelos de quién tiene los derechos que pueden juntarse o pueden debatirse y a lo mejor cada uno lucha por uno de ellos, ¿no? La persona que entrena y programa la IA o la persona que lo solicita, edita y modifica su uso. Continúo con la respuesta aquí del ChatGPT. Dice, sin embargo, hay algunos casos en los que los textos generados por ChatGPT
pueden estar protegidos por derechos de autor. Por ejemplo, si el texto generado por ChatGPT es lo suficientemente original y creativo y es el resultado de una selección de palabras y estructuras sintácticas específicas que son únicas, entonces puede ser considerado una obra original y protegida por derechos de autor. ¿Qué quiere decir? Que si tú pones al ChatGPT, escríbeme un guión de una pareja que se enamora. Bueno, pues ahí, pues eso no sería, porque sería algo genérico, pero sin embargo, si tú haces un prompt donde tú le pones a lo mejor la sinopsis o incluso pones, yo que sé, la sinopsis, la escaleta y te desarrolla partes y todo esto, bueno, eso ahí a lo mejor sí podría registrarlo según el ChatGPT, porque tú ya tiene una parte tuya como muy original, ¿no? Y entonces ahí sí que te protegería los derechos de autor. Te continúa el ChatGPT y dice, en este caso la persona o entidad que posee los derechos de autor podría ser la misma que entrena y utiliza el modelo de lenguaje o podría ser la persona o entidad que solicita la generación de texto. O sea, siempre dándote las dos opciones, ¿no? Como que si el que lo entrena, que es el que hace el programa, o el que lo solicita, que es el que lo está utilizando. En resumen, la respuesta a esta pregunta depende de los detalles específicos de cada caso individual. Si tiene preguntas más específicas sobre derechos de autor y los usos de textos generados por ChatGPT, le recomendamos consultar a un abogado especializado en propiedad intelectual. Muy bien, al fin y al cabo, ChatGPT no se moja, porque luego también es lo que os decía, está continuamente todo legislándose y todo cambiando continuamente, con lo cual sería absurdo que diera una respuesta taxativa, porque eso siempre, como casi todas las cosas de la ley, va a depender de su interpretación, primero aquí de que hagan la ley, que es algo que todavía no se ha hecho o todavía no está totalmente legislado, y luego también de la interpretación, con lo cual, bueno, su respuesta yo creo que es interesante en cuanto que nos ha abierto dos vías. Uno, nos ha dicho que las máquinas no se pueden registrar los derechos de autor a una máquina, a nombre de una máquina, que se podría registrar a nombre de o las personas que programan y entrenan la inteligencia artificial o a nombre de los que lo usan, que son los que crean el prompt, recogen el texto y luego lo editan y hacen el guión finalmente, ¿no? Bueno, luego a nivel de derechos de autor, por ejemplo, he encontrado en una web, en la web Spoiler Time, os dejo aquí el enlace, hay un artículo que explora los desafíos éticos y legales relacionados con los derechos de autor y la inteligencia artificial y claro, aquí nos cuentan cómo en la Unión Europea se reconoce que las obras generadas por IA pueden ser protegidas por derecho de autor si cumplen con los requisitos de originalidad, ¿no? Un poco lo que os decía, si tú estás, por ejemplo, en España y tú a través de una IA creas una obra que sea suficientemente original, ¿no? Y que tenga suficiente entidad, sí vas a poder registrarla. Esto nos viene muy bien a nosotros como guionistas. Es decir, si tú aprendes a generar prompt o tú utilizas la inteligencia artificial, pues como te decía antes, Abraham, bueno, a ti y a todos y todas. O sea, la puedes utilizar en muchas partes del proceso, a la hora de generar ideas en una escena, a la hora de crear un personaje, a la hora de buscar, por ejemplo, tú puedes poner, como vemos en el curso, pues pones el inicio de una trama y le puedes preguntar a una inteligencia artificial, dame 5 finales para esta trama. Entonces tú ves los 5 finales que te pone y si hay alguno de los 5 que te gustan, eso lo utilizas, ¿no? Bueno, el tema es que si tiene la suficiente originalidad, en la Unión Europea podrías registrarlo. En Estados Unidos no hay protección de derechos de autor para obras generadas únicamente por una máquina, pero pueden ser posibles en caso donde se haya tenido una participación humana sustancial. Eso quiere decir que, bueno, en Estados Unidos si tú algo simplemente que te haga la máquina, le dices, venga, genérame un guión de un cortometraje y te lo hace todo la máquina, eso no lo podrías hacer, si solamente lo ha hecho la máquina. Pero si ha habido una persona que ha estado manejándolo, quitando, poniendo, retocándolo, ahí sí podrías registrarlo. Y en el Reino Unido, las obras generadas únicamente por una computadora tienen derechos de autor, pero la pregunta es, ¿quién es considerado el autor? Además, se discute la cuestión de usar datos protegidos por derechos de autor para entrenar modelos de inteligencia artificial, lo que podría ser legal, pero también puede llevar a un uso ilegal del modelo. Claro, este es otro debate, que claro, estas inteligencias artificiales, el ChatGPT, ha sido entrenado con millones de datos sacados de Internet, de la Wikipedia, han metido muchísimos datos, han metido novelas que están puestas en Gutenberg, ¿no? Que son bases de datos abiertas, han sido entrenados por Reddit, bueno, por muchísimos datos de Internet, con lo cual es como hay un debate ético de decir, pero bueno, ese autor, si ha utilizado estas obras, ¿no?
previamente, es original, que luego también hay gente que te lo dice al revés, te dice, bueno, nosotros, todos los seres humanos, tú como guionista, a la hora de escribir estás utilizando todas tus referencias, que son todas tus películas que has visto, los guiones que has leído, las novelas que has leído, con lo cual nunca se crea de cero, nunca es algo original, ¿no? Con lo cual, igual que tú te has entrenado a lo largo de tu vida viendo películas y estudiando y todo esto, pues la inteligencia artificial se utiliza también con otras cosas, ¿no? Pero bueno, este es un debate ético que no es el que voy a sacar hoy, porque hoy estamos hablando de derechos de autor. Lo que decía también en este artículo es que se espera que la regulación y la jurisprudencia evolucionen para abordar estos desafíos a medida de que la tecnología de la inteligencia artificial vaya desarrollándose y ganando importancia en la sociedad. Que esto, bueno, es lo que te decía al principio de esta charla, ¿no? Que estamos debatiéndolo y, bueno, pues realmente están generando ahora la tecnología. Y por lo que es muy pertinente tu pregunta, Abraham, es porque la Asociación de Guionistas de Estados Unidos, la WGA, ha hecho justo estos días una declaración oficial, ¿no? Que te leo la declaración oficial porque esto es muy interesante porque este es el punto de vista de los guionistas y aquí dejan claro por qué van a luchar. Que bueno, ya te voy haciendo un spoiler, es por los créditos y por los derechos de autor. Te leo la declaración. Dice... La propuesta de la VGA de regular el uso de material producido con inteligencia artificial o tecnologías similares garantiza que las empresas no puedan usar la IA para socavar los estándares de trabajo de los escritores o guionistas, incluida la compensación, las regalías, los derechos separados y los créditos. Bueno, en este párrafo te está diciendo, vale, muy bien, podemos utilizar inteligencia artificial, pero que esto no sea para quitarnos los créditos a los guionistas. Que esto es lo que te decía de, llega un productor, busca una ideita por la inteligencia artificial, se lo pasa a un guionista y te dice, no, yo soy coescritor, porque claro, yo te he dado la idea, que no la ha generado él, la ha generado una inteligencia artificial, ¿no? Y claro, la VGA te está diciendo, no, no, eso no tiene que ser así. Continúo con la declaración. Te dice, la IA no se puede usar como material de origen para crear escritos cubiertos por el MBA o reescribir trabajos cubiertos por MBA. Y el texto generado por IA no se puede considerar para determinar los créditos de escritura, ¿no? Como diciendo, pues eso. Los créditos son para el guionista que va a ser el que luego reescriba todo esto, ¿no? Continúa, nuestra propuesta es que a los escritores no se les puede asignar material generado por IA para adaptar, ni el software de IA puede generar material literario protegido. De la misma manera que un estudio puede señalar un artículo de Wikipedia u otro material de investigación y pedirle al escritor que se refiera a él, puede hacer que el escritor conozca el contenido generado por IA. Pero, como todo material de investigación, no tiene ningún papel en el trabajo protegido por el gremio, ni en la cadena de títulos de la propiedad intelectual. Es importante tener en cuenta que el software de IA no crea nada, genera una regurgitación de lo que se alimenta. Si se ha alimentado con contenido protegido por derechos de autor y dominio público, no puede distinguir entre los dos. Su producción no es elegible para la protección de derechos de autor, ni un programa de software de IA puede firmar un certificado de autoría. Por el contrario, el plagio es una característica del proceso de una IA. Claro, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Si te está utilizando, por ejemplo, ha sido entrenada con los guiones que han ganado el Oscar en los últimos 50 años, cuyos derechos obviamente tienen los guionistas que han creado esos guiones porque todavía no han pasado a dominio público, claro, ¿cómo vas a registrar y darle derecho de autor a alguien que ha utilizado todo eso? ¿No? Es lo que ellos están planteando. Y luego también se quieren proteger a lo que te digo. De decir, no, no, vale, si un productor decir, mira, tengo esta idea que he sacado por esta inteligencia artificial, hazme un guión a partir de ahí. Es como, bueno, vale, pero los créditos no van a ser para la IA ni para el productor, que no lo ha generado, ¿no? Es lo que yo deduzco de todo esto. Según un artículo de Variety, que también os voy a lanzar, a partir de este certificado, la visión del sindicato pasa por catalogar la inteligencia artificial como una herramienta y no como un escritor, lo cual impediría que los desarrolladores del software entrasen en la lucha por los créditos de escritura de un largometraje o un episodio de una serie de televisión. Del mismo modo que Final Draft, por ejemplo, no figura entre los autores de un guión tecleado en ese software, ¿no? O, por ejemplo, pues en los que han programado el Word, no se llevan los créditos de un guión o una novela que tú has escrito en Word. O sea, claro, lo que se están posicionando aquí el sindicato de guionistas es decir,
que es un poco nos vuelve a la primera respuesta que nos había dicho el ChatGPT, ¿no? Que decía, bueno, los derechos pueden ser para el que lo programa o para el que lo usa. No, los guionistas están diciendo, no, es para el que lo usa. Es para el que pues eso, le pide los prompts y luego lo adapta. Porque lo otro simplemente es una herramienta. Es como el que escribe Word, luego no puede decir que tiene derechos de autor escritor que lo ha utilizado o Final Draft, porque es una herramienta para que él lo escriba, no es la base de que tienen los derechos de autor. Porque claro, según ellos, la clave del asunto radica en un hecho concreto, que no se considere el material generado por una IA como material literario, que material literario es el que produce un guionista, ya sean historias, tratamientos, guiones, diálogos, eso sería material literario, con lo cual te dice, no, lo que hace una IA no tiene que ser considerado como material literario o como material de origen, que es pues la novela, el artículo de revista o la obra de teatro que tú luego adaptas a un medio cinematográfico o televisivo. Eso se conoce como material de origen, ¿no? Y claro que sí que tiene derechos de adaptación, ¿no? Si tú obviamente adaptas una novela, a menos que sea de derecho público, o sea, de dominio público, pues sería el material de origen, ¿no? Claro, porque según la VGA, la IA no crea nada, ¿no? Está regurgitando lo que ha ingerido previamente. Y con esto están luchando porque, claro, si la creación de software no se etiqueta de ninguna de estas formas, este no puede ser acreditado como escritor del proyecto y el guionista obtendría el 100% del crédito de escrito por al adaptar una historia corta o una premisa creada por la inteligencia artificial, que es algo esencial ya que el written by, ¿no? El escrito por asegura el cobro del 75% de los residuales totales de un proyecto. Porque claro, si te sacan algo que lo ha hecho una inteligencia artificial, pues claro, ahí el guionista no se llevaría todo el dinero generado por derechos de autor, ¿no? Entonces por eso están luchando los guionistas como diciendo, no, eso simplemente sería una herramienta, un material, pero no un material para adaptar. Porque claro, si tú te llevas un 50%, porque ¿quién se lleva el otro 25%? Claro, los desarrolladores del ChatGPT, bueno, yo ya os digo yo que conociendo como conozco la industria, el que se lo llevaría o el que lucharía sería el típico productor, que es el que lo ha utilizado, lo ha generado tal, y que luego viene a los guionistas de escríbemelo, pero yo me llevo este 25% que ha generado una inteligencia artificial. Una cosa que no aborda esta declaración, el escenario en el que un programa de inteligencia artificial escriba un guión completamente solo sin la ayuda de una persona, ¿no? Que tú le digas, escribe un guión. Bueno, pues ahí te escribe el guión. Bueno, pues ese, claro, ¿quién tendría los derechos si no ha habido ninguna persona? Bueno, ahí volviendo al inicio de la charla, no se podría registrar porque lo ha hecho una máquina y siempre tiene que haberlo registrado una persona. Y por otro lado, lo que te digo yo es que ese guión, pues mira, ya te digo yo que no merecería la pena seguro. O sea, porque yo todas las pruebas que hago con inteligencia artificial, bueno, pues obviamente las pruebas que te salen, cuando tú le dices, créame un guión con esto tal, ya te digo que no pasarían, por ejemplo, el filtro del concurso de guión que hago yo. ¿No? El concurso que monto y me envían, bueno, pues cualquier cosa sacada de una inteligencia artificial sin que haya un humano metiendo, retocando, quitando, poniendo, vamos, ya te digo yo que no pasaría en el primer filtro. Aunque bueno, también es verdad que eso a día de hoy, ¿no? Al ritmo que va esto, a saber el año que viene. Porque, bueno, como todos los que estáis viendo el curso, ¿no? Y todas las clases que todavía no he subido, es alucinante, ¿no? Cómo podemos utilizarlo para el resto, o sea, sobre todo para las distintas etapas en el desarrollo de un guión en las que podemos utilizarlo, porque no se va a utilizar para poner nosotros como guionistas, escríbeme tal escena y que te la escriba y que la dejes así, ¿no? Pero sí que en muchísimos momentos podemos utilizarlas como vemos en el curso. Bueno, como ya me imaginaba, me he enrollado mucho porque el tema da para mucho, con lo cual no da tiempo a más preguntas. Pero bueno, Abraham, espero que te haya sido útil esta charla y bueno, yo me imagino que probablemente el año que viene tendré que hacer otra vez otro podcast dedicado a todo esto porque ya habrá cambiado mucho. De hecho, cuando me vaya enterando de noticias os las iré contando. Muchas gracias, Abraham, a todos los que me enviáis preguntas y sobre todo a los que suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!